Soy la doctora Catalina Ficha, especialista en emergencias. Trabajo en el área de uso COVID del área de emergencias del Hospital José Carrasco Arteaga. Nuestras salas están llenas. Esta no es la única terapia intensiva del hospital. Tenemos 3 áreas, pero todas saturadas. Ya no tenemos espacio para más. Cada día son pacientes más jóvenes que no tienen enfermedades y no queremos que tú seas el siguiente. Tenemos que pasar horas soportando el calor del uniforme, sin poder alimentarnos, sin ni siquiera poder ir al baño. Muchos de los pacientes que tenemos aquí son productos de infarto, productos de enfermedad en la playa, productos de descuido y de no distanciamiento social. Por favor, no salgas de casa si no es necesario. Las horas dejan para después. Las celebraciones para después. Mantén el distanciamiento social. Utiliza mascarillas. Lava las manos porque no queremos que seas el siguiente. Nosotros estamos aquí porque no tenemos otra alternativa. Porque tenemos que cuidar a los que están aquí luchando por sus vidas. Sembramos su futuro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Realmente la situación de los hospitales en Ecuador y en el mundo es dramática, están colapsados. Los contagios siguen aumentando día tras día por este virus del coronavirus. Entre el miércoles y jueves y entre jueves y viernes en Ecuador los contagios han crecido en más de 3.000 casos cada día. Y eso hay que tomar en cuenta que son los casos que son reportados, que les hacen pruebas, porque debe haber mucha más gente que está contagiada y que no tiene acceso a ninguna prueba. Esta noche vamos a conversar con el doctor Rodrigo Enríquez, quien es médico familiar, es epidemiólogo, por lo tanto es una persona que conoce de este difícil momento que está viviendo la salud en Ecuador, en todo el país y en todo el mundo. Doctor Rodrigo Enríquez, muy buenas noches, gracias por la entrevista. ¿Cómo ve usted la situación, este incremento diario de miles de contagios en el país? Buenas noches, doctor. Muy buenas noches, Jacinto, y un saludo a toda la audiencia que nos está viendo en este momento. Como veíamos hace pocos segundos en este video, la situación en realidad es preocupante, por no decir alarmante. Los hospitales, especialmente sus unidades de cuidados intensivos, están saturadas. Los profesionales de salud están cansados de recibir todos los días cientos de pacientes con complicaciones por el COVID-19, y las medidas que se han tomado por el momento a nivel nacional todavía son insuficientes y serán insuficientes para poder contener esta nueva ola de contagios. Por lo tanto, hay que aprovechar espacios como este para hacer un llamado a la ciudadanía y aumentar las medidas de cuidado personal y tratar de quedarnos en casa siempre que podamos. Doctor, este fin de semana estamos ya por empezar el segundo confinamiento parcial que se está realizando los fines de semana. ¿Estos confinamientos parciales son suficientes para frenarle a los contagios que ocasiona el coronavirus, doctor? No son suficientes. Básicamente, los confinamientos que estamos viviendo en varias provincias en este momento lo que hacen es restringir la movilidad durante fines de semana y en la noche para evitar sobre todo reuniones sociales como fiestas o que las personas salgan a exponerse a un contagio, pero no son suficientes porque no restringen la movilidad de las personas durante el día y tampoco son suficientes porque en algunas circunstancias pueden ocasionar también mayores aglomeraciones, especialmente en las horas previas a el toque de queda. Lo hemos visto en ciudades como Quito o Guayaquil y seguramente se ve también en otras partes del país, que la gente justamente en el horario previo a regresar a su casa tiene que aglomerarse en las paradas de transporte público, que también podrían ser un potencial foco de contagio en estas circunstancias. ¿Qué debería hacerse para frenar los contagios, doctor? ¿Seguir con la vacunación, pero de manera intensiva, tal vez? Yo creo que hay
4 grandes estrategias que en este momento tenemos que fortalecer. Por supuesto, como tú mencionas, el continuar con la vacunación de la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible. Es una buena noticia que se estén sumando nuevos puntos de vacunación. Por ejemplo, múltiples universidades en este momento están aportando con su personal y sus espacios físicos para aumentar el número de personas que se vacunen por día. En segundo lugar, hay que masificar el acceso a pruebas. $45 es el precio techo que se ha fijado para una prueba de PCR, pero yo creo que todavía se pueden hacer muchos esfuerzos por bajar aún más esos precios. Idealmente, estas pruebas deberían ofrecerse de manera gratuita por parte de municipios y del gobierno nacional. Y una alternativa que yo creo que es muy viable es masificar el uso de las llamadas pruebas rápidas de antígeno. Estas pruebas se hacen también con hisopado, detectan la presencia de proteínas del virus y detectan si una persona en este momento está contagiada y permiten justamente diagnosticar COVID-19 cuando las personas están en el mayor periodo de contagiosidad. Por lo tanto, es una buena alternativa y estas pruebas se pueden conseguir por menos de $10 cada una. Por lo tanto, podrían ser una alternativa frente a las pruebas de PCR. Y las otras 2 medidas rápidamente tienen que ver con hacer confinamientos, pero confinamientos selectivos, confinamientos inteligentes, probablemente en barrios o parroquias donde hayan brote de explosivos de transmisión, siempre y cuando vayan con una cuarta medida, que es proporcionar los alimentos o los insumos para que las familias puedan subsistir durante el confinamiento. Porque en una economía como la nuestra, en donde más de la mitad de la población tiene que subsistir de lo que vende en el día a día o en donde la mayoría se dedica al comercio informal, es prácticamente imposible a esas familias pedirles que se queden confinadas 1, 2 o 3 semanas si es que no les damos también medios de subsistencia. Estos confinamientos selectivos en provincias, por ejemplo, como Pichincha, en este caso Quito, deberían contar con el apoyo del gobierno, el apoyo de los municipios que entreguen víveres para que las familias subsistan mientras están en el confinamiento y no salgan a buscar con qué alimentarse y a trabajar. Sería la estrategia ideal. Lamentablemente hemos visto que durante un poco más de un año de pandemia realmente no ha sido posible. Por lo tanto, si es que no somos capaces de hacer confinamientos a nivel nacional, pero tampoco hemos sido capaces de dar el apoyo suficiente a la población para que se mantenga confinada en barrios o en sectores de diferentes partes del país, hay que pensar fuera de la caja. Y eso implica probablemente que en lugar de restringir la movilidad, haya que ampliar los horarios de movilidad. Por ejemplo, en lugar de poner un toque de queda a las 8 de la noche, pensar más bien en extender los horarios de movilización de las personas para que haya transporte público mucho más temprano en la madrugada y hasta mucho más tarde en la noche. Aumentar el número y la frecuencia de transporte público para que la gente pueda realmente ir de manera segura en un transporte que respeta aforos, lo cual en este momento no se está dando. Y dar también algún tipo de incentivos para las empresas o los pequeños comercios para que puedan extender, por ejemplo, sus horarios de trabajo y de esa manera evitar aglomeración sin que haya pérdidas económicas. Yo creo que probablemente tendremos que ir más bien hacia medidas de ese estilo en lugar de pensar en estos confinamientos que son de fin de semana o de la noche y que realmente no van a servir para frenar esta pandemia. Porque los contagios en el caso de Quito crecen porque si bien las personas se guardan, están en confinamiento sábado y domingo, el lunes salen toditos a trabajar y los buses van repletos, buses, sobre todo buses que se ve que están llenos de la puerta adelante y también hasta la puerta trasera y van parados incluso. Así es, por lo tanto, no se cumple en absoluto el aforo. Si es que hay además congestión vehicular, eso significa que el tiempo que las personas van a tener que pasar en el transporte público es mucho más extenso y por lo tanto estamos exponiendo más bien a la población a un mayor riesgo de contagios. Y esto lo vemos sobre todo en horas pico,
al inicio del día o hacia el final del día, cuando la gente tiene que ir a su trabajo o regresar del trabajo. Por eso yo creo que este tipo de medidas más bien deberíamos repensarlas, probablemente eliminarlas y pensar más bien en extender horarios para nuestras actividades. También tendría que ser más rígido el control en los aeropuertos porque siguen entrando las variantes, doctor. Es probable que incluso con buenos controles no se pueda evitar el ingreso de variantes. La gran mayoría de nuevas variantes que están ingresando en este momento a Ecuador provienen en especial de la frontera sur. Vemos provincias como Loja, El Oro y hacia arriba que están presentando un mayor número de casos y en donde se han detectado también estas nuevas variantes de coronavirus, algunas procedentes de Brasil, otras procedentes del Perú. Por lo tanto, yo tampoco creo que sea una solución poner controles estrictos a la movilidad de las personas en las fronteras, sino más bien dotar a las personas de los medios para que puedan trabajar con seguridad y también que si sospechan que están contagiados de COVID-19 no tengan que gastar más de $5, por ejemplo, para poder hacerse una prueba de diagnóstico, y en aquellos que no puedan pagar, hacerlo gratuitamente, porque la meta es detectar casos para aislar a esos casos de COVID-19 y mantener en cuarentena a sus contactos. Ese es el objetivo principal. No queremos paralizar completamente la actividad económica, insisto, cuando más del 50% de la población en Ecuador depende de la actividad informal o del pequeño comercio. Esta noche estamos conversando con el doctor Rodrigo Enríquez, quien es un médico familiar destacado y también epidemiólogo. Doctor Rodrigo Enríquez, ¿cómo mira usted el avance del plan de vacunación en el Ecuador? Yo creo que hasta el momento va bastante lento. Tenemos menos del 2% de la población meta vacunada. Se han administrado un poco más de 200,000 segundas dosis, que es lo que realmente nos interesa, y es una buena noticia que en los próximos días se integren más puntos de vacunación. Yo creo que de todas maneras no se va a lograr cumplir con la meta de vacunar al personal de primera línea y a los adultos mayores hasta fines de este mes, que era el objetivo que tenía el gobierno, y esa tarea quedará más bien para el próximo gobierno, que ojalá pueda cumplir también con la promesa que hizo de poder vacunar a 9 millones de personas en los primeros días, en los primeros meses del gobierno. Esperemos que así sea, por el bien de todos, pero mi impresión es que en este momento ya vamos rezagados y por lo tanto deberíamos tratar de garantizar que se vacunen, ojalá, 50,000 personas cada día como para poder recuperar el ritmo de vacunación. Parece que solo un día en esta semana se vacunó a muchas miles de personas, a 39,000, casi 40,000 personas, lo cual debería mantenerse ese ritmo para avanzar en el proceso de vacunación y sobre todo que haya también las vacunas, doctor. Definitivamente sí. Yo creo que en este momento la meta es tratar de mantenernos siempre en esta banda entre 30,000 a 50,000 personas vacunadas por día y garantizar que haya una provisión constante y suficiente de vacunas. Han llegado ya lotes de vacunas tanto de Sinovac como de AstraZeneca. Por lo tanto, yo esperaría que en esta semana que viene se pueda intensificar la campaña de vacunación contra COVID. Pero hay que garantizar también que durante las próximas semanas y meses continúen llegando vacunas. Por eso también creo que es una buena noticia el hecho de que el presidente electo haya iniciado también negociaciones para poder adquirir más vacunas tanto de China como de Rusia, porque eso nos va a permitir tener un mayor número de vacunas para poder acelerar el ritmo de esta campaña de inmunización. Eso sería y es muy bueno por parte del presidente electo Guillermo Lasso de que ha anunciado de que dejando a un lado las posturas ideológicas, políticas, si hay que comprar vacunas a China, hay que comprar vacunas a Rusia, hay que hacerlo, pero para salvar la vida de los ecuatorianos, doctor Rodrigo Enríquez. Totalmente de acuerdo. Yo creo que esa es la postura que uno esperaría de un gobernante que esté pensando más bien en beneficiar a la población y no en intereses geopolíticos
como en el gobierno actual, en donde ni siquiera se iniciaron negociaciones, por ejemplo, con Rusia para poder contar con alguna de las varias vacunas que ellos tienen disponibles. Rusia en este momento tiene por lo menos 2 vacunas contra COVID-19. Hay países como la India que tienen también vacunas disponibles y por supuesto la China que tiene por lo menos 3 o 4 diferentes modelos o marcas de vacunas también en desarrollo. Por lo tanto, yo creo que ese es el camino correcto. Hubiéramos esperado que ese tipo de decisiones se tomen por el actual gobierno muchos meses atrás, pero bueno, al mar paso, darle prisa y tratar de enfrentar esto con el mejor ánimo posible. Y lo importante también es que ya empiezan a vacunar a los profesores de escuelitas, de colegios, para que pueda reanudarse en algún momento las clases de manera presencial, doctor. Yo creo que esa es una gran deuda pendiente, el garantizar que profesionales clave que cumplan una actividad vital en nuestra sociedad puedan acceder a la vacunación para que puedan retomar su actividad de manera segura. No hay que descuidar, eso sí, que probablemente hacia finales de este año o inicios del próximo año deberemos pensar también en una campaña de vacunación a los adolescentes y a los niños, porque la nueva evidencia sugiere que cada vez tenemos más casos en personas más jóvenes, cada vez tenemos más casos en población infantil y no podemos dejarlos desprotegidos. Por el momento la prioridad son los adultos mayores, pero habrá que pensar también en una campaña de vacunación para los adolescentes y para los niños. Eso es muy cierto, doctor. Últimamente hay muchos contagiados niños y jóvenes, por lo tanto, si queremos volver realmente a la normalidad, luego que termine de vacunarse a los adultos mayores, a las personas que trabajan, también habrá que vacunarse a los pequeños y a los muchachos. Así es. Y eso también significa que tenemos que quitarnos esta idea o este mito de que la enfermedad no afecta gravemente a la población joven. Más bien tenemos que adoptar con la población joven, con los adolescentes y con los niños las mismas medidas de protección y las mismas medidas de cuidado que en este momento estamos adoptando con el resto de la población. Y el otro elemento también que debemos cuidar, creo yo, y que ha estado abandonado, son todos los aspectos de salud mental. No es concebible que se mantengan abiertos, por ejemplo, centros comerciales y se cierren parques o se cierren plazas, cuando más bien habría que aprovechar esos espacios abiertos donde hay menor riesgo de contagio para que la gente pueda salir a distraerse también y también pueda cuidar de su salud mental, que yo creo que es algo que ha estado abandonado durante el manejo de toda esta pandemia. El gobierno o este gobierno o el nuevo gobierno debería ya empezar a dar charlas, terapias virtuales, tanto para los médicos como para toda la ciudadanía, adultos, jóvenes, abuelitos, de terapias de salud mental, porque el estrés, el encierro, la ansiedad puede generar muchos problemas y puede tener graves secuelas, doctor. Sí, yo creo que hay un esfuerzo importante desde diferentes universidades, por ejemplo, la Universidad de las Américas, la Universidad Católica, múltiples universidades en Quito y en otras partes del país han ofrecido servicios de acompañamiento telefónico a las personas que tengan problemas de salud mental por esta situación de la pandemia. Muchos de esos servicios se pueden acceder a través de números como el 171, que no son solo para agendar citas o verificar citas para la vacunación, sino también para poder acceder a algún tipo de acompañamiento telefónico en temas de salud mental. Y habrá que pensar también en el próximo gobierno en reorientar la oferta de capacitación en profesiones de salud también a áreas que han estado tradicionalmente abandonadas. No tenemos suficientes profesionales de salud mental en el país, no tenemos suficientes profesionales de fisioterapia, por ejemplo, terapia respiratoria, no tenemos suficiente personal de laboratorio y tampoco de enfermería. Se ha hipertrofiado la formación de médicos, descuidando la formación de otras disciplinas y otras profesiones de salud, y eso es algo que también habrá que corregir en los próximos años.
Usted como médico, ¿cómo ha visto el anuncio de la doctora Jimena Garzón como la nueva ministra de Salud en el gobierno de Guillermo Lasso, doctor? Yo creo que con cada nuevo nombramiento uno trata de poner el mejor ánimo y trata de desearle toda la suerte posible porque del éxito de cada ministro que se nombre va a depender el éxito también del cuidado de la salud de la población. Conozco la trayectoria de la doctora Garzón, es una profesional que tiene una hoja de vida intachable, pero también va a requerir mucho apoyo por parte de quienes en este momento están como mandos medios en instituciones como Ministerio de Salud, va a requerir mucho apoyo de las otras instituciones del sector salud, por ejemplo, Sanidad Militar, IES, ISFA, los privados, y también va a requerir que desde el área de economía y finanzas se le otorgue toda la ayuda necesaria, porque podemos tener un superministro, pero si no cuenta con los recursos y no cuenta con el acompañamiento de un equipo de trabajo que siga sus lineamientos, no ganamos absolutamente nada con la nominación. Además que tiene un trabajo durísimo encima es de cumplir este ofrecimiento de vacunar a 9 millones de personas, que son comprar 18 millones de vacunas. Haciendo cálculos rápidos, tendrían que vacunar a 100.000 personas por día durante 3 meses para cumplir ese objetivo y sobre todo tener las vacunas, doctor. Así es, así que en este momento yo creo que en esta transición, hasta el 24 de mayo, el equipo del nuevo gobierno tendrá que concentrarse en tener toda la información disponible para poder garantizar que lleguen a tiempo las dosis que están comprometidas ya por el gobierno ecuatoriano. El gobierno ha puesto ya dinero para la adquisición de millones de dosis de vacunas y eso es algo que tendrá que vigilar el próximo gobierno. El reto es enorme, los mejores deseos, esperamos que realmente se pueda cumplir. Yo no creo que se pueda cumplir solamente con el trabajo de los profesionales desde el Ministerio de Salud, de allí la necesidad de incorporar a todas las organizaciones que puedan acompañar el proceso de vacunación. En muchos países, como en Estados Unidos o Canadá o en países de Europa, se llamó a voluntarios, incluso profesionales de salud que ya estaban jubilados, para que puedan, por ejemplo, ayudar en los sitios de vacunación, porque se va a necesitar una gran cantidad de personal para administrar semejante cantidad de dosis de vacunas. También, doctor, es una buena noticia. Hoy día el IES anunció que desde el próximo lunes 3 de mayo en el IES también van a empezar ya a vacunar a los jubilados que tienen más de 65 años y deben ser miles de jubilados. Así es, de hecho, mi padre es uno de ellos que lleva ya algunos meses esperando una cita para que puedan vacunarlo y él como jubilado está contento de que se pueda ya iniciar con este proceso con un agendamiento desde el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Yo creo que esa también es una buena noticia y esperemos que se cumplan adecuadamente los cronogramas y lleguen realmente estas vacunas a quienes lo necesitan. Tenemos algunos mensajes que están llegando, doctor. Le voy a leer un mensaje de Comandante Roya que dice: buenas noches, un saludo al invitado. Considero que la única salida es vacunar al mayor número de personas para tratar de hacer una vida más normal. Pero, ¿y qué pasa con las nuevas variantes del virus? Porque tengo entendido que las vacunas son solo para el coronavirus, para el COVID. Es una muy buena pregunta. Hay dos mensajes clave. Todas las vacunas que en este momento están disponibles en los diferentes países contra el COVID-19 tienen todavía una eficacia aceptable contra estas nuevas variantes, por ejemplo, contra la variante originada en Sudáfrica, contra la de Brasil, contra la de Gran Bretaña y algunas que han surgido también en Perú, Chile y en Estados Unidos. Y esto se debe sobre todo a que todas estas vacunas despiertan una inmunidad que se conoce como inmunidad policlonal. ¿Qué significa esto? Que cuando recibimos la vacuna, nuestro cuerpo genera defensas
no solamente contra una partecita específica del virus, sino contra múltiples partes del virus. Y eso hace que se reduzcan las posibilidades de que estas nuevas variantes se escapen completamente a la protección que confieren las vacunas. Pero coincido con el hecho de que hay que vacunar lo más rápido posible a la mayor cantidad de personas posibles. Recordemos que habrá que vacunar también a los adolescentes y a los niños en su momento, y también recordar que mientras logremos estas metas de vacunación, la población debe mantener exactamente las mismas medidas de protección como si no estuviera vacunado. Incluso la gente que ya ha recibido la vacuna debería mantener estas medidas de protección. Yo no estoy muy de acuerdo con lo que se está haciendo en países como Israel o Estados Unidos, en donde se está liberando el requisito de uso de mascarilla en quienes ya están vacunados, por dos razones. Primero, genera un mensaje de falsa seguridad, y segundo, también se convierte en un elemento discriminatorio o de estatus, porque yo me puedo dar el lujo de sacarme la mascarilla, por ejemplo, porque soy un vacunado VIP, mientras tú, pobre, que todavía no te han vacunado, no puedes. Yo creo que ese tipo de cosas, por el momento, más bien deberíamos evitarlas, y que todos sigamos utilizando mascarilla, distanciamiento, evitar aglomeraciones, aunque nos hayan vacunado. Doctor, también hay que tomar en cuenta que todas las vacunas de cualquier marca, de cualquier país, al final de cuentas nos van a proteger del coronavirus, de un contagio mortal, digamos. El objetivo de todas estas vacunas es garantizar que estemos protegidos ante una enfermedad grave que requiera hospitalización o terapia intensiva, y por lo tanto también evitar muertes. Estas vacunas, todas, no son 100% eficaces para reducir el riesgo de contagio o de tener COVID sin síntomas o COVID leve. Eso todavía puede suceder, pero la meta es que no lleguemos a tener un COVID grave y que estemos hospitalizados o que tengamos que morir por estas complicaciones. Por lo tanto, si bien hay que mantener todavía la vigilancia del proceso de vacunación y de posibles efectos adversos que tal vez no están lo suficientemente descritos, el mensaje clave es que la mejor vacuna en este momento es la que esté disponible y la que me puedan administrar. Eso es importante, doctor. Además, también que hay que desterrar los mitos, porque a través de WhatsApp, también de las redes, se ha difundido muchos mitos de que a través de las vacunas nos quieren poner un chip para controlarnos a todos. Eso es una tremenda mentira y muchas personas se creen y tienen miedo de la vacuna, doctor. Sí, mitos como el de la administración de chips para el control son totalmente falsos. Es falso también que estén introduciendo el virus vivo. Ninguna de las vacunas que en este momento se están utilizando contienen el virus activado o el virus que tenga la capacidad de producir la enfermedad. Simplemente contienen fragmentos del virus para que nuestro organismo se pueda entrenar en contra del mismo, y cuando llegue realmente una infección podamos controlarla a tiempo sin mayores complicaciones. También hay que eliminar otros problemas que en este momento tenemos y que yo esperaría también que el próximo gobierno pueda superar. Por ejemplo, hay una gran cantidad de contraindicaciones que en este momento se están manejando para la vacunación en Ecuador y que no tienen realmente sustento científico o sustento en evidencia. Por ejemplo, le estamos negando por el momento la vacunación a las mujeres embarazadas, le estamos negando la vacunación a algunas personas que están tomando medicamentos como anticoagulantes, le estamos negando la vacunación a personas que ya tuvieron COVID-19 en el pasado, o a personas que a veces presentan problemas como presión alta u otra complicación en el momento de vacunarse, cuando son justamente todos estos grupos los que también deberían ser beneficiarios de la vacunación. Y también habría que vacunar a todas las personas que tienen enfermedades raras, enfermedades catastróficas, doctor. Así es.
personas que tienen enfermedades que producen algún tipo de inmunodepresión, personas que tienen condiciones crónicas o tienen múltiples enfermedades que las hacen más vulnerables, son personas que también deben vacunarse. Hay un llamado de diferentes sociedades científicas en Ecuador para que se revisen los criterios que se están utilizando para seleccionar a quienes vamos a vacunar y permitir que haya una mayor cantidad de personas que puedan acceder a la vacunación, incluyendo también a aquellos que ya tuvieron COVID, porque hay evidencia muy fuerte que sugiere que hay mayor protección cuando se vacuna a una persona que ya tuvo COVID-19. Por lo tanto, no tenemos por qué excluirlos de este programa de vacunación. Porque al momento están haciéndoles esperar que pasen 6 meses luego del contagio para vacunarles, doctor, a las personas que se contagiaron de COVID. Sí, realmente no hay una indicación para ello, no hay sustento científico para ello. Yo creo que es una decisión basada básicamente en la escasez de vacunas en este momento y en el hecho de que las personas que ya tuvieron una primera infección sí van a estar un poco más protegidas que las que jamás han tenido COVID. Pero tendremos que pensar en incorporar rápidamente al programa de vacunación a quienes ya tuvieron COVID también. Estamos conversando en vivo con el doctor Rodrigo Enríquez. Tengo más preguntas. Me preguntan, por favor, el doctor nos podría explicar qué pasa con la vacuna AstraZeneca, por qué la suspendieron en Europa y no sé si se vaya o se esté ya utilizando en Ecuador. Es muy buena pregunta. Tanto la vacuna de AstraZeneca como la vacuna de Janssen y Johnson se suspendió temporalmente la administración en diferentes países en Europa y en Estados Unidos porque se encontró que en raras ocasiones, especialmente en mujeres menores de 50 años, podría producir un problema de coagulación que hace que baje la cantidad de plaquetas y se produzcan también coágulos. Después de revisar la evidencia y la frecuencia de presentación de estas complicaciones, las agencias de control en Europa y en Estados Unidos han decidido que se retomen nuevamente el uso de estas vacunas, cambiando, por ejemplo, la indicación del grupo de edad que lo está recibiendo. En Europa, por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca se prefiere administrarla en personas mayores a 55 años y no en las menores de 55 años. Eso tendrá que tomarlo en cuenta también Ecuador. Ya tenemos disponibles lotes de la vacuna de AstraZeneca y el mensaje clave aquí es que si bien hay algunos efectos adversos, estos efectos adversos siguen siendo mínimos en términos de probabilidad cuando los comparamos con el riesgo de enfermar por COVID o morir de COVID. Para tener una idea, el riesgo de tener una complicación con alguna de estas vacunas es cercano o inferior a 1 por cada 1.000.000 de dosis administradas. En cambio, la probabilidad de morir por COVID grave es de 1 de cada 1.000 personas que se infectan. Por lo tanto, el riesgo de tener COVID es 1.000 veces más grande que el riesgo de sufrir algún tipo de daño o evento adverso por vacunarse. Doctor, ¿cuál sería su mensaje a los abuelitos y las personas que ya tendrán que vacunarse para que pierdan el miedo y se vacunen? Yo creo que el mensaje más importante aquí es que estar vacunado no solamente nos protege a nosotros una vez que recibimos la vacuna, sino que también protege a las demás personas. Cada persona vacunada en una comunidad es una persona que tiene menor riesgo de morir, pero también ya no tiene el riesgo de contagiar a otros. Y yo creo que es también un acto de solidaridad el que todos podamos vacunarnos y de esa manera cuidar también la salud de los demás. Así que si tiene la oportunidad de vacunarse, aprovéchelo. Si no pudo vacunarse cuando lo agendaron, trate de solicitar nuevamente una cita o estar pendiente cuál sería el próximo día en cuál lo podrían vacunar, pero no se descuiden de recibir su dosis de vacuna contra COVID-19.
Doctor, ¿cómo se deberían las personas, qué deberían hacer las personas que todavía les va a faltar tiempo para vacunar, fortalecer su organismo, su sistema inmunológico? ¿Qué deberían hacer? Lo primero, tratar de mantener un estilo de vida saludable. ¿Qué significa esto? Destinar en algún momento del día para alguna actividad al aire libre, por ejemplo, salir a caminar, salir a pasear, si es que es posible. Tratar de mantenerse en casa siempre que sea posible, es decir, elimine cualquier tipo de reunión social, cumpleaños, matrimonio u otro compromiso. Limítese solamente a salir de casa por temas de subsistencia, por ejemplo, tener que ir al trabajo si está obligado a trabajar o ir a hacer compras, pero limite al máximo la actividad social. Y siempre trate de utilizar una buena mascarilla cuando salga de casa. Una asociación muy útil es combinar una mascarilla quirúrgica que se puede comprar por pocos centavos. Recuerde que el lado más brillante tiene que ir hacia afuera y para hacer un mejor sello puede utilizar encima de la mascarilla quirúrgica una mascarilla de tela. Eso garantiza que haya un mejor sello alrededor de la cara, reduce su riesgo de contagio y reduce el riesgo de contagio a otras personas en caso de que usted tenga COVID-19. En este caso de que en este momento que los contagios han aumentado, lo fundamental sería usar doble mascarilla, doctor. Es una buena estrategia usar doble mascarilla. Recuerde, insisto, que la mascarilla que confiere más protección es la que tiene que ir en contacto directo con nuestro rostro y encima una mascarilla de tela que pueda darle un mejor sello. Si usted tiene, por ejemplo, mascarillas como N95 o KN95, esta es la mascarilla que tiene que ir directamente en contacto con su rostro y puede colocar encima una mascarilla quirúrgica o una mascarilla de tela. Pero el mensaje aquí es, trate de usar doble mascarilla y la mascarilla de mejor calidad es la que tiene que ir en contacto directo cubriendo su nariz y su boca. Esta mascarilla KN95 es la que mejor protege, doctor. Sí, lamentablemente las mascarillas KN95 o N95 siguen siendo costosas para algunas personas y por eso una buena alternativa puede ser más bien el uso de mascarillas quirúrgicas o tapabocas quirúrgicos que son mucho más baratos junto con una mascarilla de tela. Seguimos recibiendo más preguntas. Una pregunta, ¿es peligroso que una persona que sea alérgica a la penicilina se vacune para el COVID? Depende del tipo de reacción que tuvo cuando le identificaron la alergia a la penicilina. Si el tipo de alergia que una persona tuvo fue una reacción anafiláctica, es decir, este tipo de alergias en donde baja súbitamente la presión, en donde puede haber hinchazón de la lengua, de la cara y en donde puede haber dificultad para respirar, ese es el tipo de alergias que determinan que uno debería por el momento no vacunarse contra COVID-19. En cambio, si el tipo de alergia que uno tiene es parecido a un resfriado, a veces aparecen ronchitas en la piel o hay picazón, pero no ha tenido problemas para respirar o algún otro síntoma grave, de todas maneras debería tratar de vacunarse. Agradecemos a Maggie Vargas, quien también está viendo la entrevista. ¿Una persona que tiene rinitis alérgica puede vacunarse, doctor? Sí puede vacunarse, no hay contraindicación si es que la persona tiene rinitis alérgica, se puede vacunar con seguridad. ¿Una persona que tiene diabetes también podría vacunarse, doctor? Definitivamente sí. Las personas que tienen enfermedades crónicas como presión alta, diabetes, que están en tratamiento por cáncer y en este momento están estables, las personas que tienen problemas pulmonares crónicos, por ejemplo, enfisema, bronquitis crónica, asma, todas estas personas deberían vacunarse. Las personas que tienen obesidad o que tienen sobrepeso
tienen que vacunarse porque si les da COVID tienen mucho mayor riesgo de complicaciones también. Agradecemos también la sintonía, nos está viendo Vicente Corel, muchas gracias por seguir la entrevista. Doctor, entonces, casi todas las personas, cuando ya tengamos las vacunas, tienen que vacunarse, que es la mejor manera de cuidarse y protegerse contra el COVID-19. Sería lo ideal. El ideal es que la mayor cantidad de personas susceptibles de infectarse por COVID-19 se vacunen. Y sobre todo aquellas personas que tienen alguna condición de salud que las hace más vulnerables. Por eso en todos los países se ha iniciado sobre todo con la vacunación de los adultos mayores de 60 años, porque es en este grupo de población en el que el riesgo de complicaciones y el riesgo de muerte es cientos de veces mayor que el riesgo que hay en la población joven. Y una vez que hayamos vacunado a los adultos mayores, tendremos que continuar con la vacunación de todo el resto de la población. Las personas que ya se contagiaron a veces creen que ya tienen anticuerpos. ¿Esas personas pueden volver a contagiarse, doctor? Sí, las personas que ya tuvieron COVID-19 pueden generar algún tipo de inmunidad o de defensas, pero especialmente las personas que tuvieron un COVID leve, ese tipo de defensas se van perdiendo rápidamente. Y eso es lo que explica también el por qué hay reinfecciones y en este momento las reinfecciones son más probables con la aparición de nuevas variantes del virus. Lo que pasó en Manaos, en Brasil, es el mejor ejemplo. Habían lugares en Manaos en donde más del 50 o 70% de la población ya tuvo una primera infección por COVID-19 y con la aparición de una nueva variante hubo un montón de reinfecciones y muchas de ellas graves y que ocasionaron una gran cantidad de muertes. Por eso el llamado a que se considere también a las personas que ya tuvieron COVID para que puedan ser beneficiarias de los planes de vacunación, porque existe riesgo de reinfección y también porque al vacunarse van a tener mejor protección. Doctor, hace algunos meses científicos, investigadores de la Universidad Central y también de la Universidad de las Américas hicieron un estudio en Ecuador que demostraba que ciertas personas de ciertos sectores tenían una preinmunidad, que tenían células T y que cuando les daba el COVID apenas ni lo sentían siquiera. Recordemos que la familia de virus que llamamos coronavirus son virus que han estado en contacto a nivel mundial con los humanos durante muchísimos años. Y la mayoría de estos coronavirus habitualmente producen molestias como un resfriado común o una infección respiratoria leve. Parte de esa inmunidad previa o preinmunidad que describieron colegas de la Universidad Central y colegas de mi universidad, de la UDLA, está en relación con estas otras tipos o cepas en realidad de coronavirus y pueden conferir cierta protección cruzada. Es decir, si yo tengo inmunidad contra estos coronavirus que producen el resfriado común, en parte me va a proteger contra el COVID-19, pero esa protección es incompleta y no todas las personas lo tienen. Y además, hacer la determinación de quién tiene ya inmunidad previa es más costoso que dar la vacuna. Por lo tanto, no tiene sentido realmente medir si alguien ya está inmune o ha tenido esto de anticuerpos, sino que más bien vale la pena en invertir esos recursos en garantizar que se vacune. Doctor, las células T que protegerían del coronavirus se pueden generar, crear en el cuerpo humano. Ese es el objetivo de las vacunas. Nuestro organismo tiene una gran cantidad de células de defensa que podríamos decir que están como una especie de reserva. Pensemos en nuestro sistema inmunológico como las fuerzas armadas de un país. Vamos a tener diferentes grupos especializados en diferentes tareas, por ejemplo, en atacar a diferentes virus, bacterias, parásitos y hongos. Y la vacuna lo que hace es estimular el entrenamiento y la mayor producción de
estas células de defensa específicas, en este caso contra el virus del COVID-19. Y normalmente requieren varios recordatorios. Por eso, ustedes ven que la mayoría de vacunas requieren por lo menos de 2 dosis, y ya se está discutiendo en muchos países de que será posible, quizá, mejor dicho, que será necesario administrar otros refuerzos, por ejemplo, una tercera dosis. Porque cuando nuestro organismo entra en contacto con los fragmentos del virus que vienen en la vacuna, logra entrenarse, pero no lo suficiente. Y por eso hay que darle una segunda o probablemente hasta una tercera oportunidad para que pueda completar su entrenamiento y reconocer adecuadamente el virus y de esa manera evitar la enfermedad. Doctor, en su calidad de médico familiar, ¿qué aconsejaría usted a las familias para evitar el aumento de contagios en Ecuador, en Quito? El primer consejo es tratar de crear lo que se conoce como una burbuja familiar. Es decir, las personas con las cuales yo convivo, que normalmente son las personas de mi familia cercana o mi familia nuclear, deben tratar de mantener todas las medidas de seguridad cada vez que salgan de casa y tratar de mantener actividades solamente con las personas que viven dentro de su burbuja, con las personas que conviven. Mientras menos contacto tenga con otras burbujas familiares, menor riesgo de contagio tengo. El segundo consejo que yo puedo darles es traten de identificar un médico de cabecera. Cada familia debería tener identificado quién es su médico del barrio o quién es su médico de cabecera. ¿A quién voy a llamar si es que yo tengo la sospecha de que algún miembro de la familia tiene COVID? ¿A quién voy a acudir si es que necesito ayuda para confirmar mi cita de vacunación? ¿Quién puede ayudarme a atender un problema de salud si es que hay en algún momento un cierre de hospitales o un cierre de servicios de salud? Y ahí es donde hay que rescatar el rol de lo que antes teníamos, que era el médico de cabecera o el médico de la familia, que era el que cuidaba de todos los miembros de la familia en un barrio. Y el último consejo es aumentar la solidaridad. Cada uno de nosotros conoce en su familia personas que son más vulnerables, que tienen enfermedades crónicas, estar pendientes de si esas personas les falta su medicación, se quedaron cortos, por ejemplo, con dinero para poder comprar comida hacia fin de mes. Y yo creo que hay que recuperar todo este aspecto de solidaridad. Lamentablemente, la vida en ciudades ha hecho que cada vez estemos más aislados del resto de personas, incluso dentro de un mismo edificio del barrio, pero yo creo que tenemos que volver a reconocernos y aprender a armar nuevamente redes de solidaridad dentro de las comunidades y especialmente dentro de los barrios. Yo creo que esa va a ser la principal medida para que podamos continuar afrontando esta pandemia. Ha pasado un año desde que empezó la pandemia del coronavirus y hasta el momento los tratamientos médicos para los contagiados todavía no son uniformes, no existe un tratamiento único porque todavía no sabemos cómo mismo curar este contagio, doctor. Así es, lamentablemente la mayoría de ensayos clínicos de tratamientos en personas que ya tienen COVID-19 han sido decepcionantes. Muchos medicamentos en los cuales se ponía mucha fe de que podían funcionar, ya cuando se hicieron estudios en miles o cientos de miles de personas, se demostró que en realidad no servían o que incluso hacen daño. Por ejemplo, la hidroxicloroquina. Otro medicamento que ya se ha demostrado que no tiene mayor efecto es el Remdesivir, este antiviral. Y hay otro medicamento que la gente anda buscando a veces desesperadamente cuando tiene un caso de COVID-19 en un familiar y que está hospitalizado, que es el tocilizumab, el Actemra, que ha creado incluso una especie de mercado negro en donde se vende por precios exorbitantes. Tampoco ha demostrado mayor efectividad. Los pocos tratamientos que sí funcionan son la administración temprana de oxígeno, especialmente oxígeno de alto flujo, para evitar que las personas tengan que ser intubadas
y estar conectadas a un ventilador mecánico. El oxígeno con dispositivos de administración de alto flujo sí puede reducir complicaciones y mortalidad. Algunos medicamentos como los corticoides que se usan en personas que ya tienen enfermedad grave y están hospitalizados podrían funcionar también. Ahora se está investigando sobre el uso de los corticoides en inhalador, que podrían de alguna manera también reducir el riesgo de progresión de la enfermedad hacia una enfermedad que requiera hospitalización. Pero pese a que llevamos más de un año de investigación, todavía hay mucho más por investigar y por conocer. Por eso la mejor medida en este momento es vacunarse y mantener todas las medidas de cuidado con uso de mascarilla, evitar aglomeraciones, lavado de manos, distanciamiento interpersonal, siguen siendo por ahora los pilares de la prevención del COVID-19. Y esperemos que hasta el fin de año ya sea una realidad esta pastilla que ha ofrecido Pfizer para combatir a los contagiados por combatir el contagio de coronavirus, doctor. Hay algunos estudios bastante alentadores. Hay también otros estudios que se están realizando con otros medicamentos antivirales. Hay también experimentos que se están haciendo con anticuerpos monoclonales o mezclas de estos anticuerpos, pero por ahora ninguno de estos tratamientos es más eficaz que la prevención del contagio. Por eso hay que tratar a toda costa de no contagiarse, de no tener COVID-19, porque una vez contagiado es prácticamente una lotería quien pueda tener una complicación y una enfermedad grave. Y este momento los hospitales están repletos, digamos, colapsados, entonces más contagiados ya no va a haber ni siquiera espacio para recibirles, doctor. De hecho, es lo que ya está pasando. El exceso de mortalidad que hemos visto a lo largo de esta pandemia, estas más de 50,000 muertes en exceso, ya vamos en realidad más de 55,000 muertes en exceso en lo que va de la pandemia en Ecuador, se deben justamente a colapso de los servicios de salud, a la saturación, especialmente de las unidades de terapia intensiva, lo cual impide incluso el tratamiento no solamente de las personas que tienen COVID-19, sino también de personas que pueden tener otras enfermedades, como un accidente de tránsito, un infarto, un trauma, y que tampoco tienen acceso en este momento porque la mayoría, o si no todas las camas, están ocupadas con pacientes en terapia intensiva de COVID-19. Por lo tanto, hay que ser muy crudo de que en este momento, si una persona se contagia de COVID y tiene enfermedad grave, sus probabilidades de que sea hospitalizado o de que consiga cama de terapia intensiva en muchas partes del país es cero. Y eso aumenta enormemente el riesgo de morir, simplemente por no poder tener acceso al tratamiento. Una pregunta que me acaba de llegar también me dice, hemos topado el caso del COVID y qué pasa con el resto de enfermedades como el cáncer que se han descuidado por esta pandemia. Totalmente de acuerdo. No solamente el cáncer, es decir, hay personas con cáncer, hay personas con enfermedades reumatológicas, con enfermedades autoinmunes, hay personas que se siguen infectando de enfermedades como el dengue, Zika, chikungunya. Tenemos un brote de malaria en este momento en el norte del país, en Esmeraldas. Lamentablemente hemos descuidado la vigilancia y el control de todo el resto de enfermedades. Y yo creo que esto se debe en parte al debilitamiento de un sistema de salud, ya que no hemos logrado fortalecer realmente la atención en los barrios y en las comunidades para poder liberar espacio en los hospitales para poder atender a las personas que requieren atención. Así que ese es otro de los grandes retos que tendrá el próximo gobierno, cómo reestructurar un sistema de salud que preste cuidado y atención a todas las personas y no solamente a quienes tienen COVID-19. Eso es fundamental, el próximo gobierno tiene que fortalecer el sistema de salud y trabajar con los barrios, con las comunidades, porque son quienes conocen a quienes están enfermos. Así es, la salud se cuida en la comunidad, el cuidado de la salud se hace en el barrio. Yo le preguntaría a quienes nos están escuchando en este momento
han recibido una llamada de su médico de cabecera durante todo este tiempo de pandemia para saber cómo están. Han recibido una visita por parte del centro de salud para saber cuántos miembros de la familia tienen enfermedades crónicas o cáncer o se quedaron sin medicamentos. Y ese es el mejor ejemplo de que el sistema de salud ha fortalecido lamentablemente solo el hospitalario, descuidando más bien la atención en la comunidad y la atención en los barrios. Y esa es una deuda que tienen pendiente todos los gobiernos. Y por lo tanto hay que ir trabajar hacia ella. Doctor, muchas gracias por su tiempo y por concedernos esta entrevista que ha sido muy didáctica para conocer qué hacer frente a los contagios del coronavirus. Doctor, muchas gracias por la entrevista. Encantado, Jacinto. Un saludo a todas las personas que nos acompañaron. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pronto volveremos con más entrevistas. Esta noche hemos conversado con el destacado médico familiar y también epidemiólogo doctor Rodrigo Enríquez. Pronto volveremos con más entrevistas. Hasta pronto.